si pudieron mirar a Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. It's not moving, the machine. Ok, 1:18. Venid. Si alguien pudiera leer el versículo 18. Isaías 1:18. Ok. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Samuel y yo, gracias, manito. Gracias. Samuel y yo estamos hablando de esto aquellos días porque es un pasaje bien fuerte, ¿no? Y entonces Dios está diciendo venir. Luego dice Jehová. Y estamos A en cuenta. inglés lo dice un poquito diferente. Lo dice, ven, come, let's reason together. Vamos a razonar juntos. Me gusta en español como lo dice también, pero estaba checando mi suero, perdón. Entonces, en el 18 dice, venid, vamos a tener todo en cuenta, vamos a sacar todo para afuera para poder hablar sobre estos temas. Dice que si fuéramos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces en el 19 dice lo importante, ¿no? Dice que si nosotros, aquí está hablando a nosotros, si no quizás, si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces dice, si escoges sentarte con Dios, con Jehová, y repasar las cosas que estamos pensando, si estamos razonando juntos, entonces vamos a tener una vida buena. Hay muchos mandamientos que ahorita traen promesas. Una de las primeras es el obedecer a los padres. Pero aquí en el 19 dice que si nosotros no queremos, si queremos, vamos a comer bien, vamos a disfrutar de lo que hay en la tierra. Si no queremos, entonces vamos a estar echados a la espada, muertos. Yo estuve practicando con el arco y flecha y se necesita mucha práctica. Hay un hombre en YouTube que tira hasta con los ojos cerrados. Menos mal que no estoy en el mismo cuarto con él, porque no me gustaría que tirara con los ojos cerrados. Entonces, tenemos que recordarlo. Cuando Dios dice, ven para razonar juntos, ¿qué es lo que está pidiendo de nosotros? Aquí es Bueno, él es un llamado al arrepentimiento, hermano. un llamado al arrepentimiento. En el mismo capítulo 1, pero en los primeros versos dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, y Esías, reyes de Judá. Oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahí está proclamando por medio del profeta la condición pecaminosa en que se encontraba el pueblo. Y lo que está diciendo aquí, que cayeron tanto en el pecado que ya los animales eran mejores que ellos, porque el buey conoce a su dueño
el Sí, asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y luego ya en el verso 16 comienza a llamar al arrepentimiento. Y cuando tú me pediste leer, hermano, allí está diciendo que hay esperanza para su situación, pero tienen que venir. Dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y es lo que está diciendo, que aunque habían caído en el pecado, había esperanza, pero sí se arrepentían. Entonces, eso es lo que puedo ver aquí, hermano. fantástico. Entonces, cuando Dios quiere razonar con nosotros, es un poco diferente en Isaías, porque en Job empieza a llamar a entender a Dios que no está bien esto, que no está bien lo otro. Y Dios le hace la pregunta a Job, ¿quién te pidió consejos a ti para colgar las estrellas? ¿Dónde tú estabas cuando yo necesitaba hablar con alguien? Tenemos que nosotros quedarnos, como dicen hoy en día, en nuestra senda, a no irnos de nuestra senda, porque ¿para qué? ¿Para qué vamos nosotros a hacer el papel de Dios? En el Padre Nuestro, lo primero que enseña es que el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiere decir que estamos poniendo a Dios en su trono, quitándonos nosotros del trono y poniendo a Dios. Porque muchas veces pensamos nosotros que somos el regalo especial para el mundo de Dios y no lo somos. Entonces tenemos que tener cuidado que estamos obedeciendo a Dios y no tratando de mandar a Dios. En Mateo 11, 28 a 30. Mateo 28, del 11 al 30. Perdón, Mateo 28 del 11, Mateo 11, 28. 11, 28, Sí, perdón. que lo entendí al revés. Sí, lo estoy mirando con los ojos cruzados. Sí. Ok, 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo oí esto por primera vez, puse a pensar, yo era un hombre que la gente me tenía miedo. ¿Y por qué? Porque dormía en el closet. Dormía en el closet con metralladoras, con granadas, y tenía miedo Acá, como yo tenía miedo a ellos. Si ellos supieran el miedo que yo tenía a ellos, fuera diferente. Pero aquí Cristo está diciendo, ven en pos de mí, ven a mí. Y yo te daré para que descanse. El yugo mío es liviano, es fácil para cargar. En otras palabras, siendo cristiano o siendo mafioso, yo escojo ser cristiano primero, porque es más fácil la vida de cristiano que lo que es la vida del mundo. Estando las personas que me dicen a mí, no, yo no creo en Dios, ni creo en el cielo, nada. Digo, por lo menos tú tienes más fe que yo, porque yo no puedo andar ni un segundo sin Dios. Y tú me dices a mí que no te interesa lo que Dios piensa o lo que Dios cree. Nosotros tenemos que ver que tenemos aquí, en estas escrituras, una obligación de venir en pos de Cristo para entonces Él poder dar a nosotros una vida nueva, un camino nuevo para tomar. No el mismo camino. En Apocalipsis 21:8 habla que si son los mentirosos, vamos a leerlo. Apocalipsis 21.
8. Dice así: Sí, por favor. pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros podemos escoger si vamos a vivir así. Como dijo el hermano Pío, estamos llamados al arrepentimiento. Quiere decir que estas cosas tenemos que dejarlas al lado, apartarnos de estas cosas. En Efesios 4, 30 y 31 habla de apartarlo de cosas que no vale para nada. La gritería, la hechicería, los pleitos, las cosas que nos causan a nosotros divisiones entre los cristianos. Podemos ser cristianos y podemos ser mentirosos. Podemos ser cristianos y podemos ser cobardes. Hay personas que no se atrevan como cristianos a tocar en puertas. ¿Por qué? Porque puede salir el hombre lobo, un chupacabra o algo. No sé qué cosa ha salido. Yo tengo miedo a tocar en puertas. No me gusta, pero lo hago. Lo hago para poder animar a otras personas que lo hagan. Yo no tengo miedo a que vaya a salir. Que estando en la silla de ruedas, yo iba a salir con una muchacha y le tiré piedrita a la ventana porque no podía tocarle la puerta. Y tenía muchos pasos para subir y para gatear. Y me salió un hombre con malas pulgas, como dicen los cubanos, bien enojado. ¿Qué tú quieres? No, estoy buscando a fulanita. Ella no vive aquí. Oh, perdón. Entonces, cuando se metió para adentro y salió rápido, me dijo, no, ella vive a cruzar la calle, pero ya más calmado. No le gustó que tirara las piedras. Entonces fui y le grité del carro para que no hubiera otra persona que me saliera enojado, con las pulgas bien enojadas. Entonces, la cosa es que nosotros tenemos que ir a Dios para resolver, para hablar, para razonar si la manera que estamos viviendo es correcta. Si no, tenemos que cambiar. En Efesios, otra vez, en Efesios 4. Efesios 4. El versículo, vamos a hacer el 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldecencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. A vosotros, en Cristo Jesús. Dios nunca va a pedir a nosotros que hagamos algo que no vamos a poder hacer. Cuando Él dice quítense la gritería, es porque podemos hacerlo. No tenemos que gritar. No tenemos que estar peleando todo el tiempo. Lo que Dios manda que hagamos es porque podemos hacerlo. Aquí dice eso, el Apocalipsis dice que los cobardes, los incrédulos, todas esas personas van a tener su lugar en el lago de fuego. Podemos quitar esas cosas de arriba. Y aquí dice que tenemos que perdonarnos unos a otros como Cristo perdona, como Dios perdona, lo perdona a nosotros en Cristo. Después el Padre Nuestro es en Mateo 6, 9 al 14, al 13. En el versículo 14, en el Padre Nuestro, dice que si uno perdona a los que pecan contra uno, entonces Dios los perdonará a nosotros. Pero si no perdonamos, Él tampoco va a perdonarlo a nosotros. Tenemos una responsabilidad, una obligación
para hacerlo. Así no, vamos a quedar mal. En el versículo 30 de Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de redención. Entonces habla de quitarlo toda esta amargura, toda gritería, todas estas cosas de arriba. Yo me recuerdo que hablé con mi sobrino, tenía como 9 años, y le estaba diciendo que no hiciera esto, porque no era bueno. Y él me dijo, es que yo no puedo, yo lo he hecho así toda mi vida, toda tu vida. Yo tengo zapatos más viejos que tú, como toda tu vida. Porque estuvo 9 años hablando así, portándose de esta manera, que debemos de excusarlo. No, uno puede cambiar. Yo cambié después de viejo, podemos decir, uno puede cambiar, joven o viejo. Tenemos que cambiar. Si vamos a ser cristianos, entonces tenemos que cambiar. En el libro de Josea me encanta porque una de las cosas que enseña Josea es que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Pero también dice que en Josea que la razón, Josea va y busca a su mujer y se vuelve a casar con ella, es para que él entienda lo que Dios siente cuando nosotros cometemos adulterio contra Dios. Cuando nosotros tenemos cualquier cosa en nuestra vida que queremos más que Dios, que amamos más que Dios, que si yo amo a una mujer más que mi esposa, pero más pelón, yo ahora soy un poquito pelón que yo mismo darme, pero si ella se entera, me falta más pelo. La verdad es que tenemos que nosotros ver que Dios tiene sentimiento. Aquí dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Tenemos otro poder entonces para ser triste o ser feliz al Espíritu Santo, a los ángeles, a Dios. ¿Por qué no escogemos mejor a servirle a Dios y a ponerlo contento al Espíritu Santo? Y quitándole estas cosas de arriba, es como lo hacemos, es como podemos vivir. Entonces, cuando empezamos a vivir de esta manera, tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, en Mateo 4, creo que es el 19. Si Cristo les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Hay un pacto aquí que tenemos que hacer con Cristo. Hay un pacto que hacemos cuando lo bautizamos. Hay un pacto que hacemos cuando lo casamos. Aquí es un pacto con Cristo. Él dice, ven en pos de mí. No vaya a aprender de Henry cómo pescar, o de hombres, no aprenda de Pío cómo ser un predicador. No, aprende de mí. No, Ven por a favor mí. que no. Cristo dice, ven a mí y te haré pescadores de hombres. Entonces tenemos que ver. Ellos enseguida soltaron la red, el barco, todo, lo dejaron para seguir a Cristo. Yo me puse a pensar, ¿por qué? Bueno, esto está escrito en Mateo para los judíos. En Lucas está escrito la misma historia para los gentiles, para las personas que no son judíos. Entonces explica un poquito más. Para los judíos era un honor a ser llamado por un rabí que les siga. Entonces ellos lo dejaron inmediatamente. ¿Nosotros qué dejamos? Debemos de dejar todo. El hermano Quiñones, José Quiñones, no está con nosotros esta noche. No pude llamarlo a tiempo. Él dijo en un estudio que dio aquí que nosotros cuando lo bautizamos, miramos el agua a ver si vemos al viejo hombre para sacarlo del agua, llevarlo para la casa, a ponerle un calentador para que se caliente, a darle comidita para que agarre fuerza. Porque de verdad es que no queremos matar al hombre viejo, queremos alimentarlo, queremos a subirlo, a edificarlo.
en nuestra vida. Y se ve las personas que están viviendo la doble vida, que son doble espías. O sea, son cristianos los domingos y los miércoles, y los otros días son del jefe o son de la jefa, depende de quién son. La cosa es que no podemos vivir con doble ánimo. Tenemos que vivir de un ánimo solamente. Y aquí lo que vemos es que ellos sueltan todos los trabajos, todo lo que tenían para ganar su dinero, para mantener a su familia. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Para aprender cómo ser pescador de hombres. Nosotros soltamos todo y lo acercamos a Cristo, y Cristo promete el pacto de Él con nosotros, es que lo va a enseñar a nosotros cómo ser pescadores de hombres. Yo me recuerdo que el tiempo más mejor que yo he pasado con Roberto ha sido yendo de aquí, de la Florida a Carolina del Norte. Mi señora manejó todo el tiempo y él y yo estábamos sentados atrás hasta que ya los riñones no aguantaban más. Y él me explicó muchas cosas de Juan 4 y de diferentes cartas de la Biblia que enseña cómo pescar. Y en Juan 4 habla de la mujer samaritana, y que necesitamos más mujeres samaritanas en la iglesia, más hombres samaritanos. Pero la verdad es que uno tiene que acercarse a Cristo para aprender cómo amar unos a otros, cómo perdonar unos a otros, cómo llevar unos a otros como debemos de llevarlo. Si no, estamos haciendo las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestros propios caminos, y no va a servir, no va a servir. Me encanta Pío, que es el primero que dice, no, conmigo no se fían en mí, fíjense en Cristo. Y es verdad, hermano, tenemos que fijarlo en Cristo, porque si no, tú no puedes engañarlo a nosotros. Yo no sabía que tú eras así o asado, pero mejor no. Yo creo que tú eres uno de los mejores predicadores del mundo, bueno, del mundo latino. Entonces, te estoy tirando flores, hermano. No sé si me oye. ¿Me oye? Sí, ya yo. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos que seguir a Cristo, ¿cómo lo vemos nosotros? Seguimos a Cristo. En inglés hay un chiste que dice que seguimos a Cristo como los bomberos. Que ¿cómo se llama? Los tres reyes magos, los reyes que vinieron eran bomberos, porque vinieron de un fuego, from afar, en el sur de los Estados Unidos, se lo dicen fuego, a lo lejos. Pero no, entonces, cuando dice que tenemos que acercarlo a Cristo para aprender sobre cómo pescar hombres, ¿qué es lo que está diciendo? Anoche tuvimos un estudio, no sé quién vino, Nicolás, y yo con un hombre que vino, con una señora que vino, y hablamos que ella necesita estudiar la Biblia, ella necesita aprender más de la Biblia. Le decimos, vamos a mirar el Mateo, y tú la veías en el principio de la Biblia, buscando dónde está escrito Mateo. Eso quiere decir que no conoce la Biblia. Entonces, tenemos que conocer la Biblia. Ella tiene que conocer la Biblia. Nosotros necesitamos conocer la Biblia. Y cuando ella me dijo, es que no tengo Biblia, ayer mismo, durante el estudio, llamé y mandé a pedir una Biblia para ella. Porque si no aprendemos de Cristo cómo ser pescadores de hombres, lo siento, porque no vamos a aprender de más nadie. Podemos aprender algunos secretos, pero no vamos a aprender todo como de Cristo. Cristo enseña con la mujer samaritana cómo empezar las conversaciones, cómo terminar las conversaciones, cómo enseñar a las mujeres cómo obedecer el evangelio. Entonces, esta noche quiero hacerle la pregunta: ¿cómo es que nosotros podemos acercarlo a Cristo? ¿Cómo es que Cristo puede enseñarlo a nosotros? Leyendo, está bien. ¿De qué otra manera podemos nosotros aprender de Cristo?
practicando lo que hemos entendido. Todo lo que hemos entendido lo deberíamos practicar, Ok, porque lo entendimos realmente. lo entendimos, pero no lo hacemos caso. Muchas veces yo creo que muchas veces uno no lo hace al principio o le cuesta hacerlo. Y después uno cuando va, cada vez que va entendiendo más, con mayor razón uno lo va haciendo, va aplicando la palabra. Al final nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios, pues no solamente tenerla como conocimiento. Amén, amén, amén. Sí, porque muchas veces nosotros conocemos algo, lo conocemos, pero no lo queremos hacer. En Santiago 4:17 dice que si sabemos el bien que debemos dar, nos es pecado. ¿Es 4:17 o 1:22? No, el 1:22 dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Entonces, sí, hermano, tenemos que hacer. Hay muchos cristianos, te imaginas si todos que van a la iglesia, todos que se llaman cristianos, obedecieran lo que es hacer cristiano. Fuera un mundo diferente. ¿Quiere decir algo? Sí, perdón. Persona, adelante. Contesta la Buenas pregunta. noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bien, gracias. Recordando que comenzó a citar Isaías 1:18, Sí, hermano. me trae mucho el término paciencia, la paciencia de Dios. Y siempre Dios está invitando a que nos pongamos, me gusta el término que usó en la versión que tienes ahí en idioma en inglés, que decía, no a cuenta, sino, ¿cómo es que decía la frase? Let us reason. Vamos a razonar juntos. Entonces, es esa parte que me pongo a analizar de esa paciencia tan grande de Dios, no queriendo nunca destruir al ser humano. Y eso lo veía esta mañana en la reunión que estábamos metidos, cuando hicieron la pregunta, ¿qué piensas tú que sentía Dios cuando estaba creando al hombre? Y por un momento lloré porque me sentí en la mano de Dios formándome bueno, humilde, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de lo que es Él. Y entonces, escuchando todas las citas que tú has llevado, incluso la de Efesios 4:30 al 31, cuando dices bien, y es así, hermano, Dios tiene sentimiento, porque bien lo dice Génesis 6:5, le dolió en su corazón haber creado al hombre porque lo vio de continua maldad, pero está lleno de misericordia. Dios que sí espera y nos invita a venir y pongámonos a cuenta, ya vamos a aclarar las cosas, razona que estás mal y Gerson o X, Y, pero llénate de amor, como lo que acabas de hablar tú en cuanto a la oración en Mateo, que Jesús enseña al Padre Nuestro. Y así es, hermano. Dios está en los cielos y en la tierra su estrado, y aquí estamos nosotros en la tierra a los pies de Dios. Y es ese amor, hermano. De verdad, gracias por tu palabra, me han llenado. Gracias, hermano Roberto. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Sí, tenemos que, cuando yo pienso que Dios me habla a mí o lo habla a cualquier hombre, ven, vamos a razonar juntos. Me llena el corazón y la mente diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Él quiere razonar conmigo. ¿Por qué él le dice esto a Isaías? Vamos a razonar juntos. Increíble. Pero esa es la clase de Dios que tenemos. Si no tuvimos esa clase de padre, tenemos esa clase de padre hoy en día. Perdón, hermano, que no vi tu mano, porque levantaste tu mano. Gómez. Hermano Gómez. Víctor, ¿quiere decir algo? Dilo. Sí, hermano.
Muchas gracias. Bueno, estaba muy bonito, también, acerca de Isaías, donde dice en el texto que estamos empezando el estudio, en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, aquí, yo puedo ver aquí, un contraste entre el impío y el justo, porque para ambos, para el pecador y para el creyente o no creyente. Vemos que aquí Dios quiere que razonemos con él, que estemos arreglando cualquier pecado que haya cometido el ser humano. Si se arrepiente de corazón, Dios le perdona. Y voy a ver un contraste aquí, hermanos, si me permiten, para poder nutrir más este versículo. En Ezequiel capítulo 18 y el versículo 21 para adelante, ahí vamos a ver un contraste, una comparación entre el pecador y Ezequiel, el ¿qué? justo. Ezequiel capítulo 18 y versículo 21 para adelante, ahí lo vamos a ver. Cuando dice el versículo 21 del capítulo 18 de Ezequiel, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no se le serán recordadas. Su justicia que hizo vivirá. Y dice el 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no, vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces aquí es una invitación, como nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, ¿no? Dios está invitando, todos los días está invitando al pecador, al impío, al transgresor, al que está haciendo maldades, para que se arrepiente de sus pecados. Y Dios no quiere la muerte para ellos, Dios quiere que ellos vivan. Y es por eso que aquí le da, Ezequiel, le está dando aquí, mire, en una organización al pueblo de Israel, y le dice, conviértanse de sus malos caminos, porque Dios quiere perdonarlos. Y aquí está este contraste para el impío, para las personas que están en diferentes partes, ¿no? Haciendo muchas cosas malas, en malos caminos, están ellos siempre apartándose de Dios, con la dureza de su corazón, pero Dios siempre está escuchando el clamor de ellos, para que ellos se arrepientan y vuelvan y no perezcan, sino vivan para siempre. Y vamos a ver el santo del hermano, de la hermana. Dice en el versículo 24, dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta Ezequiel. Ninguna de las justicias que hizo le serán tendidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oye ahora, casi Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Entonces, esto es una exhortación a la iglesia, a los hermanos. Si nosotros seguimos llevando una doble vida, como santos en la iglesia y diablos en la calle, entonces el día cuando venga el Señor nos va a apartar de su camino. No vamos a estar en la gloria. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso que es importante convertirse, nacer de nuevo. Por eso que Dios siempre nos da las armas, siempre nos da su palabra para que nosotros, como dijo
nuestro Señor Jesucristo, cuando él enseñaba a sus discípulos, a sus seguidores, en San Juan, capítulo 14 y versículo 15, él le dijo una palabra muy clara: si me amáis, guarda mis mandamientos. Porque eso es el todo del hombre, como dijo Eclesiastés. Eso es todo el hombre, que guardemos, tememos a Dios, respetemos a Dios, valoremos lo que Dios ha hecho ahora en esta vida, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, si el justo se aparta de los caminos del Señor, entonces, ¿qué va a recibir? Va a recibir la muerte, la condenación, la ira de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, esta comparación, que nosotros ya no vivimos como los impíos, como los pecadores, porque nosotros ya hemos nacido en una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido renacidos por la sangre de Cristo, hemos sido lavados, limpiados, purificados, santificados, para ahora ser nosotros instrumentos para la gloria de Dios. Y tenemos que siempre nosotros lavar cada día, que se pegue. Por ejemplo, si se pega un pecado, quiere pegarse en nuestro espíritu, ¿qué tenemos que hacerlo? Desecharlo. Tenemos que botarlo, porque eso nos contamina. Eso es lo que nos va a pervertir, nos va a llevar nuevamente a que nosotros practiquemos lo que hacíamos antes. Y en conclusión, hermano, aquí, a ver, el versículo 31-32 de Ezequiel, del mismo capítulo 18. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Ahí está la conclusión, hermano. Dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y pregunta, dice: porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es una gran esperanza que tenemos, hermanos, que tenemos que nosotros siempre ser hijos obedientes y guardar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: si me améis, guarda mis mandamientos, y nuestra corona de vida estará segura en los cielos. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Y, wow, hay tanto en el libro de Ezequiel que habla que esto no es un juego, esto es la verdad. Había una canción antes por Roberto Carlos, creo que era, que mi amor no es un juego, o no es una piedra que se hunde. Y es lo que está diciendo Ezequiel. Si tú haces el bien por tantos años y después dejas de hacer el bien, eso lo va a contar contigo, va a ir contra ti. Tú podías hacerlo, pero no lo está haciendo. Así que tenemos que dejar de hacer esas cosas y pensar en cómo poder agradar a Dios, cómo poder levantar, edificar a mis hermanos, para poder ser con Él la clase de personas que Dios quiere que seamos. ¿Algo más? Gracias, hermano, por recordarlo de Ezequiel. Amén, hermanito. Tengo que levantar los ojos así para ver por abajo, que es donde tengo el bifocal. No es que creo que soy mejor que ustedes. Ay, Está el hermano Richard, el hermano Edward, hermano Florentino y el hermano Jesús Varela. Si alguno de ellos quiere hacer algún comentario. ¿alguno quiere hacer comentario? Ahí viene Edward Edward, y Richard. Hermano, buenas noches, ¿Cómo? Dios los bendiga. Buenas noches, hermano. Florentino, ¿cómo está? Mirando la buena enseñanza de Ezequiel aquí, hermano. Bien. Adelante, Edward. Está la señal mala. Me puso mal la señal, casi no lo escucho. Está bien, entonces apaga la señal del video para que pueda escuchar. Ya, bueno, un poquito recordando la pregunta del hermano Henry, es que cómo podemos nosotros ser pescadores de hombre hoy en día. Yo creo que algo que hizo Jesús en Mateo capítulo 4, cuando los llama, capítulo 4, versículo 18 en adelante, dice que él se fue a un lugar de Capernaum, ¿no? Un lugar portuario donde había mucha gente idólatra y mucha gente gentil y todo eso. Jesús se va a ese lugar
y comienza a recorrer todas esas aldeas. Y si usted me acompaña en el capítulo 4, versículo 23 en adelante, capítulo 4 de Mateo, capítulo 4, versículo 23, nos vamos a dar cuenta de cómo Jesús, después del llamado, les va a mostrar ahora la gran necesidad. Yo creo que para el evangelismo lo que nosotros tenemos que ver primero es la gran necesidad que hay de salvar almas. Nosotros ya entendemos lo que es el evangelio, la buena noticia, la salvación que hay en el evangelio, pero ver la necesidad yo creo que nos hace trabajar. Y es ahí en el capítulo 4, versículo 23, y dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, yo uso la Biblia de las Américas, y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. En todo lo que vemos aquí, Jesús ya eligió a los pescadores, ya eligió a aquellos que van a predicar el evangelio del reino. Entonces les muestra el panorama que hay, la gran necesidad que hay de sacar demonios, les va a dar poder a ellos para que saquen demonios, les va a dar poder para que sanen enfermos, le va a dar todo este tipo de dones para que ellos lo hagan, pero primero les muestra el panorama, les enseña la gran necesidad que hay de la predicación del evangelio. Y cuando eligió a cada uno de ellos para mostrarles esto, entonces cuando ellos se quedan solos y comienzan a trabajar, el evangelio se expande, comienza el evangelio a crecer de manera, pues, de grandes cantidades. Vemos el primer mensaje, 3,000, el segundo en el templo ya eran 5,000, y después dice Lucas, ya el número de los cristianos ya era incontable, ¿verdad? Entonces nos va diciendo que los números eran importantes. ¿Y cómo lo hacían? Vemos a Pedro y a Juan sanando a un paralítico en el templo. ¿Cómo vemos a Felipe predicando? Esteban dando su propia vida por la predicación. Entonces, yo creo que ver el panorama, ¿cómo podríamos hacer una aplicación a nuestros días? Vea usted su sociedad, cómo está, qué necesidades hay. El de la iglesia lo conocemos, sabemos las necesidades espirituales, sabemos las necesidades económicas que hay dentro de la iglesia, pero en la sociedad también debemos saber qué gran necesidad hay para salvar almas, ¿verdad? Es algo que yo siempre le recuerdo a los hermanos aquí en la congregación, donde trabajamos y donde me ha dado la oportunidad de salir. También voy y les digo esto siempre, vea a su alrededor, vea su sociedad, qué lugar sería mejor para usted. Busque alternativas. Algo rapidito que les cuento. Recién nosotros ubicamos una congregación aquí como a unos 40 minutos, donde solamente se reunían 2 hermanos, 2, 3, y no había servicio en español, solamente en inglés. Pero habían muchas familias que querían reunirse, muchas familias que querían reconciliarse, pero decían que el idioma inglés no lo entendían y era muy difícil y estaban muy desanimados. Entonces yo me propuse ir con ellos, me queda muy lejos, trabajando y eso, como trabajaba todavía, tenía que viajar 1 hora, regresaba de mi trabajo, solamente si comía algo por el camino y ya, le decía a mi esposa, tráeme algo para cambiarme y me iba. ¿Qué les llevo esto? Es que viendo esa gran necesidad, de la necesidad de salvar almas, uno tiene que hacerlo por amor a las almas, por amor a aquellos que lo necesitan. Y gracias a Dios, la congregación ahí pasaron 4 domingos, ellos quisieron reconciliarse, comenzaron su servicio en español, empezaron 10, 15, 20, al transcurso de 4 meses, ahorita ya tienen un promedio de 60 hermanos, incluyendo jóvenes, niños y también los hermanos que se reconciliaron. Entonces, pero nosotros tenemos que ver el panorama, qué necesidad hay, ¿verdad? Y aquí a nuestro alrededor siempre me llaman y me dicen, mira, es que aquí no hay congregación, no hay congregación de este lado, no hay aquí, no hay aquí. Entonces, algo que yo hice cuando fui con Henry, le preguntaba yo al hermano Samuel que estaba ahí, yo le decía, hermano, ¿tú crees que Dios no quiere salvar aquí a los que están en Tallahassee, al grupo hispano? ¿Por qué la congregación no se propone a trabajar? O sea, ¿por qué no trabajamos? Ver la necesidad que hay. Entonces, yo creo que viendo el panorama nosotros, de nuestra sociedad, donde nosotros nos encontramos,
viendo esas necesidades que hay para salvar, para la salvación de las almas, nos vamos a dar cuenta que hay mucha necesidad y que podemos hacerlo. Pues ahora somos pescadores de hombres. Ahora tenemos esa gran comisión. Vaya, ¿verdad? Por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones. Esa palabra de naciones tiene que ver con etnias, no solamente las ciudades, los países, los pueblos, sino también aquellas regiones, ¿verdad? Aquellos lugares donde hay muchas etnias, donde hay muchas personas con diferentes lenguajes. Entonces, yo creo que viendo todo esto, nosotros podemos dar cuenta de cuánta necesidad hay del evangelio. Y así, solamente así seremos conscientes y podemos trabajar. Pero primero, Amén, amén. Amén, hermano. Gracias. más, hermanos. Gracias, hermano, por compartir esas buenas experiencias, podemos decir. Estaba pensando, hermano, en el hacer pescadores de hombre. A mí una vez me invitaron a pescar. Yo no soy pescador así de físico, no con un anzuelo. Y pasamos 2 horas y no agarramos nada. Entonces la persona, yo le dije, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Yo no voy a venir a perder mi tiempo aquí, a estar 2 horas ahí sin agarrar nada, sin cachar nada, ¿no? Y me dijo, no, la cosa es que el que es pescador, dice, tiene que aprender la paciencia, ¿verdad? Tienes que aprender la paciencia, dice, y tú tienes que estar allí de a su tiempo, va a caer un pescado, ¿no? Y yo creo que en la predicación del evangelio muchas veces necesitamos tener esa paciencia también, ¿no? Necesitamos tener esa paciencia, o sea, lo importante es que nos mantengamos ahí compartiendo las buenas nuevas con las personas, ¿no? Si es posible diariamente, cada 2 días, o en cuanto sea posible. Y a su tiempo, hermano, va a caer, ¿no? A su tiempo va a llegar la persona al entendimiento, al conocimiento y a la obediencia del evangelio, que es lo que todos esperamos. Pero bueno, nomás quería compartir eso con nosotros, que no me invite a pescar a un lago, pero invíteme a tocar puertas, ¿no? O a predicar a algún lugar. Okay. Pero bueno, me dieron una buena lección de la paciencia, ¿sí me entiende? Cuando pescas. Y creo que a mí me falta mucho, ¿no? Quiero que la gente se convierta en la primera lección. Pero no, necesito ser un buen pescador como Cristo preparó a sus discípulos también, ¿ok? Y va a ser mi oración por ustedes también, hermano. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere y que Dios los siga utilizando conforme a su voluntad. Adelante, Henry. No, si tú crees que se necesita paciencia para pescar, más paciencia se necesita para cazar. No me invite. No, yo voy a cazar para alejarme de todo el mundo. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, ¿por qué no escoge a alguien para que dé la última oración? Bueno, va a ser nuestro hermano Roberto Miranda, por favor, que ahí alguien, la hermana Claudia iba a decir algo, hermanita. Llama Sí, Jesús. sí. Sí, estoy por el Varela. canal de Claudia. Bueno, estaba Perdón, escuchando. hermano, perdón. Sí, Perdón. estoy aquí. Disculpe, hermano. Estoy disculpe. aquí. Adelante. No, tranquila, mi hermano. Sí, escuchando y qué bueno, mi hermanito. Llegué a tiempo, salí temprano a hacer una visita y sí, mi hermano, con todo lo que ustedes han dicho es la realidad y hago un eco a todo ese llamado, esas palabras, el estudio de esta tarde. Algo que quería decir, o sea, mirar cómo Jesucristo miraba a la gente, con un corazón de compasión, de amor, de paciencia, justamente se hablaba, ¿no? Tenía mucha paciencia, él no insultaba, no empujaba a la gente. Y sí, mi hermano, o sea, necesitamos mirar a Cristo, cómo Él atrajo multitudes y nosotros no atraemos a veces ni a los mismos propios de la casa, que es un trabajo, una responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso, mis hermanitos, quería aportar y qué bueno verles. Qué bueno estar aquí. Gracias, hermanitos. Bendiciones para usted, hermano. Qué placer conocerle también. Teacher, Muy bien.
Bienvenido, hermano Richard. Oh, ahí está Richard, si está conectado. Yo sé que él quiere decir algo también. Adelante, Richard. Amén. Muy edificantes, hermanos, escucharlos a cada uno de ustedes. De eso se trata, transmitir el conocimiento que Dios ya nos ha dado. Brevemente, he escuchado muchas partes, no sé cómo comenzar, pero comenzaré solamente, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? Cuando comenzó a predicar tanto Juan el Bautista, ellos predicaban acerca del arrepentimiento, hermanos. Es importante, porque ¿qué pasaría si la muerte me sorprendería sin haberme arrepentido? Entonces, es una pregunta muy importante esto, hermano. Me he dado cuenta, hermano, que después de esta vida hay otra vida. Y muchas veces los cristianos, hermanos, olvidamos esto. Cuando un cristiano, hermanos, deja la lectura bíblica, hermano, va menguando. Y si uno va menguando, va perdiendo el temor de Dios. Y el temor de Dios, hermanos, como dice allá el libro, hermanos, de Proverbios 16:6, dice, con verdad, dice, y misericordia se corrige el pecado. Y con el temor dejarás de hacer lo malo. Entonces, qué importante es nosotros desarrollar el temor. ¿Pero qué es el temor? Es el respeto, sentido reverente que Dios me ve, Dios me conoce. Nosotros no podemos mentirle a Dios. Yo fallo, Dios me conoce, le pido su misericordia. El apóstol Pablo, siendo un gran hombre, decía, miserable de mí. Lo que yo quiero hacer no lo hago, sino hago lo que aborrezco. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. El espíritu está dispuesto, pero la carne nos somete. El hermano Henry ha hablado mucho de los frutos, mucho de esos frutos negativos. En realidad tenemos que desecharlos. El libro de Colosenses dice hacer morir, dice capítulo 3:5. Es importante hacer morir esto. Si no hacemos morir esto, ¿pero cómo lo hacemos morir? Nosotros mismos tenemos la determinación de santificarnos, como lo dice 1 Juan capítulo 3:3. Entonces, hermanos, la palabra del libro de Juan también 17:17 dice así, la palabra dice nos santifica. Entonces, qué importante, hermano, es tener en cuenta esto. Entonces, cuando uno va menguando, hermanos, entonces pierde la responsabilidad como lo perdió aquel hombre temeroso, de asumir su responsabilidad y de ejercer el talento que Dios le había dado. Entonces, eso va a llevar que uno olvide la responsabilidad en la pesca, hermano. Muchas veces pueden ser por muchos conceptos que dirá la gente, mis amigos, mis amistades, me van a ver con una Biblia. Entonces, son cosas que ya, hermanos, nos alejan de la voluntad de Dios de ir y de predicar. El apóstol Pablo, hermanos, siendo un hombre muy letrado, siendo un hombre muy temeroso, pero antes de esto, hermanos, él era un injuriador, perseguidor de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 1:12. Dice, mas fui tomado a gracia, a compasión, a misericordia. Yo antes habiendo sido blasfemo, dice. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, y cuando usted va a 1 Corintios, hermano, capítulo 9:16, el apóstol Pablo dice, hermano, esto. ¿Sabe por qué dice esta palabra? Porque él reconoció el perdón divino en su vida, como usted y como nosotros. Esto tenía acá, él decía esto, me es impuesta necesidad a hacer esto. ¿Cuál era la necesidad de hacer esto? Predicar la palabra. ¿Qué decía? Ay de mí si no lo hago. Entonces, hermanos, es una responsabilidad, por eso nosotros, hermanos, somos llamados, como dice Lucas capítulo 5, hermano, capítulo 10, dice así, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser pescadores, pero ¿cómo me hago pescador? Entonces la palabra de Dios me va a enseñar. Porque, hermanos, Dios primeramente me dice que vaya. Ese es el mandamiento estructuralmente de Dios. Pero ahora, ¿cómo puedo yo exponer la palabra? El temor me detiene, hermano, me congela, me paraliza. Muchas veces la persona dice, pero yo no soy capaz. Yo no tengo todo el conocimiento. Dios no quiere que usted sea experto. Por eso Dios dice, de lo vil, de lo pecaminoso, Dios los va a utilizar para avergonzar a los sabios de este mundo. Por eso recuerde esto. En el libro de Mateo, capítulo 25:15, dice que Dios, hermano, ha dado a cada hijo conforme la capacidad. Y conforme su capacidad que usted tenga, hermano, de lo que usted ya ha escuchado, usted tiene que predicar. Es suficiente. No significa, hermano, que usted tiene que ser un intelecto todavía para hacer la voluntad de Dios.
Es simple. ¿Cuántos mensajes escuchamos diariamente? ¿Cuántas palabras, hermanos, están en nuestro chip? Si estamos almacenando nada más, nos va a dar una digestión. Nosotros tenemos, hermanos, que ejercitarlo. Tenemos que ejercitarlo y la práctica hará al maestro que usted debe de ser. Por eso que la palabra, hermanos, allá en Hebreo capítulo 5, 11, dice, dice, después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad todavía de leche. Los que tienen necesidad de leche no son expertos. ¿Cómo pueden arreglar los problemas, hermanos, del mundo si de uno mismo no pueden resolverlos? Entonces, pero los que tienen ya, dice, el entendimiento ejercitado, dice, ¿por qué? Por comer diariamente. Yo pido perdón a Dios. Soy honesto, hermano. A veces he menguado un poco. Pero otra vez, sí, hemos menguado a veces por unas causas, por enfermedades, por cualquier cosa. Pero gracias a Dios que toca nuestra mentalidad, Dios tiene compasión, hermano, de nosotros. Entonces uno se arrepiente y uno dice, no, hasta quiero más. Yo voy a concluir mi ministerio. Señor, dame sabiduría conforme Santiago 1, capítulo 5. Y si usted quiere ser la verdad de Dios, Dios le va a dar entendimiento conforme lo dice el libro de Juan, capítulo 7, 17, hermano. Confía en Dios. La palabra, hermano, es el libro de Proverbios, capítulo 1, 7, dice que el principio de la sabiduría es, dice, el temor a Dios. Entonces, hermanos, es en realidad un placer, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. No tenga temor. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, conforme le dice 1 Timoteo, hermano, capítulo 1 y 7. Dios te ha dado un espíritu, dice, de poder, de dominio, que usted puede controlar las emociones de su mente. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted va a Romanos capítulo 8, 15, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para nuevamente vivir en la cobardía. Entonces nosotros debemos decidir. Si le dicen vamos a predicar, vaya a predicar, hermano, acompañe. Y usted, hermano, júntese con aquellas personas que ya tienen un tiempo y vaya aprendiendo de lo que ellos van explicando. Y así usted va a ir aprendiendo. ¿Quién vino a la iglesia aprendiendo? Nadie. Hemos aprendido, hermano, siguiendo a estos grandes hombres con mucha humildad. Y si uno quiere preguntar algo, pregunta, hermano. No tenga temor. Así vamos a aprender, hermano. Yo he aprendido mucho siguiendo a tantos hermanos y también preguntando, hermano, a tantos jóvenes. Yo le bendiga, hermano. No quería molestarlo, pero es una palabra de mucho corazón, hermano. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Richard. Hermano. Hermano, comentar algo, hágalo y luego la oración, por favor. Bueno, solo decirle a Richard que no es molestia. Al contrario, es edificación. Es todo lo contrario. Amén. Todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. Adiós. Amén, hermano. Sí. Adelante, Roberto. Me gusta mucho el hecho de que tenemos que contar y proclamar y hacer conocer la misericordia de Dios, ¿verdad? Amén. Eso es tan importante. Amén. Nuestro Dios y Padre Todopoderoso, estamos a tus pies, Padre, aprendiendo de ti. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu de Dios, tu Espíritu Santo que nos has regalado, que mora en nosotros, que a veces ni cuenta nos damos. No somos agradecidos y no estamos conscientes. Ayúdanos a utilizar nuestra conciencia, a concientizarnos, a estar agudos, a ponernos las pilas y concentrarnos y aprender y realmente darnos cuenta de lo que tú haces por toda la humanidad y lo que has hecho y lo que harás. Hoy entendimos más que antes que no quieres castigar a nadie, quieres que todos lleguemos a la vida eterna. Y nos has llamado y nos has escogido y nos has seleccionado y nos animas y nos haces todo lo que necesitamos hacer para hacer tu trabajo. Y todavía te tenemos que pedir, Padre, pon enfrente de nosotros a la gente a quien predicarle tu evangelio, porque así lo haces tú. Tú eres el que abre las puertas, nos preparaste, nos hiciste todo, pero tú eres el que abre las puertas. Así lo has dicho y así lo sigues diciendo, para que tú seas el que recibe la gloria. Nosotros somos incapaces de mover, ni siquiera de respirar, ni siquiera de aspirar
hacia adentro, hacia afuera, por nuestra cuenta, si no fuera por tu poder y tu amor y tu grandeza, poder creativo. Estamos existiendo por tu voluntad. Tú eres el que manda. Solamente te pedimos que nos utilices en la forma en que tú consideres bueno, pero que en ningún momento dado nos enorgullezcamos. Porque sabemos que sin ti no podemos mover un dedo. No podemos hacer absolutamente nada. Así que te rogamos, Padre, si nos vas a usar, que pongas gente enfrente de nosotros con quien compartir tus buenas nuevas, tu tremendo evangelio de justicia. Que nos ayudes a ayudar a otros a llegar a ser santos, a llegar a ser perfectos. A predicarles el verdadero evangelio de tu reino. El verdadero evangelio de tu evento tan bonito, de tus buenas nuevas. Ayúdanos a mostrar a otros que sí hay una salvación, que sí hay una vida eterna, que hay un perdón de pecados verdadero, que solo necesitan creer en ti, arrepentirse, confesar tu nombre, bautizarse, perseverar en tu palabra, y que no lo van a hacer solos, sino con tu poder. Ayúdanos, Padre, anímanos a cada uno de nosotros, a todos los que por nosotros podamos tocar, llegarnos, para que seamos como tú quieres, la luz del mundo, para tu honra y tu gloria. La sal de la tierra, para tu honra y tu gloria. Todo esto en el nombre de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo te lo solicitamos con toda humildad y pidiéndote perdón por nuestros pecados. Amén. Amén.